vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Ya, ahora sí. Bueno, pues bienvenidos a este canal buscando la verdad en las Sagradas Escrituras. Subí un video hace meses y ya no volví a subir después nada hasta ahorita. En aquel video estuvimos hablando de lo que es la expiación universal. Hicimos también lo que es la diferencia con lo que es la expiación ilimitada que creen los arminianos, wesleyanos, etcétera, y algunos pentecostales. Pero bueno, en aquel entonces había mencionado que iba a hablar acerca de la expiación limitada, o la redención particular, de la cual yo soy pues partidario. No obstante, también reconozco que es un tema bastante difícil de comprender, porque surgen dudas como: ¿y si alguien quiere seguir al Señor y resulta que no es predestinado? O incluso comentarios como: es que entonces ¿para qué crees? Si ha sido predestinado, para esos comentarios, esas interrogantes son válidos cuando pues alguien va empezando, ¿no? A veces se hacen con mala intención de personas que pues, no quieren que quieren negar a fuerzas lo que son estas doctrinas, ¿se entiende? Pero muchas veces sí pueden ser válidas. Pero para que no, pues siendo honestos, se pierda el tiempo con esto, mejor vamos a hablar de las doctrinas de la gracia, que pues son todas parte de un mismo sistema. No se puede hablar de la expiación limitada si no se hace referencia a la elección incondicional, ni a esta si no se habla de lo que es la depravación total. Entonces el tema del día de hoy es la depravación total. Bueno, pues primeramente, ¿qué es la depravación total? La depravación total es la creencia dentro del cristianismo, pues del calvinismo, siendo más específico, y las denominaciones que pues se apegan al calvinismo, la cual propone que el ser humano, debido al pecado original, está completamente alejado de lo que es la presencia de Dios, de la gracia de Dios, ¿no? De tener comunión con Dios, mejor dicho. El ser humano no puede hacer nada por cuenta propia para buscar a Dios. El ser humano no puede, no quiere y no busca a Dios. El ser humano es malo a tal grado que nada de las cosas buenas, o que él llamaría buenas, sirven para relacionarlo con Dios. Y también podemos mencionar que el ser humano está tan sumergido en sus pecados que incluso no hay nada bueno que pueda hacer. Pasemos con las citas. Ahora, para eso tenemos que entender algunas cosas antes de irnos siguiendo a lo que es la depravación total. Una, el hombre es malo. ¿Esto quiere decir que Dios es malo? No, el hombre es malo y Dios es bueno. La otra es que Dios es bueno, Dios es amor. Quien no conoce a Dios no sabe lo que es el amor. Quien conoce a Dios puede amar, y quien ama hace lo bueno. Para entonces entender que solamente Dios es bueno, vámonos a la Biblia. Dice la Escritura en Marcos capítulo 10 versículo 18, leo en la Reina Valera contemporánea, y dice de la siguiente manera: Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno, sino solo Dios. Solo Dios es bueno. En algunas partes o en algunas versiones menciona: ¿por qué me llamas maestro bueno? Si bueno solo es Dios, o bueno solo es Dios. Pero algo muy interesante es que Jesús no dice que buenas son algunas personas, buenos son aquellos que no son humanos. Bueno solo es Dios. Dios ama. Ahora vamos a la segunda parte. Dios es amor. Nada de lo que el ser humano haga, si no conoce a Dios, puede decir que es un amor desinteresado. Tal vez genuino de alguna forma, pero no desinteresado. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 dice lo siguiente. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios,
y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En pocas palabras, bueno, amén. Pero en pocas palabras, ¿no? Quien no conoce a Dios no puede amar. Quien conoce a Dios sabe lo que es el amor. ¿Y esto a qué nos lleva en base a lo que es la depravación total? Quiero tocar estos puntos antes de entrar de lleno. Estos son otros versículos que hay que considerar, otros temas, pero algo que debemos considerar para lo que es la depravación total es que, el hombre, al estar incapacitado de poder amar, al no conocer a Dios, claro, pues el hombre nada de lo que haga le sirve para acercarse a Dios. Pero es que yo hago obras de caridad, yo soy bueno, yo apoyo. Perfecto, no está mal el dar. Y es algo que todos los cristianos, todas las personas, sin importar la religión, deberían de dar al necesitado: fija, cobijo, alimento, bebida, etcétera, calzado. Y está bien, la cuestión es a veces que lo motiva. Y yo reconozco que ciertamente hay personas que apoyan mucho y que lo deben de hacer. Yo no tendría cara para decirles que lo que hacen está mal, pero no me refiero a la acción. Es un tema muy delicado, por eso quiero que se entienda. Muchas personas, no digo todas, ni digo que todas las asociaciones, ni siquiera estoy mencionando a ninguna asociación. Ahorita voy a hablar de casos aislados. Muchas personas dan, pero casi siempre cuando lo dan o cuando la gente se entera que esas personas se andan grabando, ¿no? No, es que miren, hashtag aquí apoyando, hashtag la vaquita marina, etcétera. Buscan muchas veces reconocimiento todas estas personas. Tal vez sean pocas, tal vez sean minoría entre todas las personas que dan. No voy a decir que sean todas ni que sean la mayoría. Si se me salió, disculpen, pero bueno, rectifico. Supongamos que son la minoría, ¿no? Si estas personas buscan atención, pues entonces no pueden decir que lo que están buscando es ayudar. No están haciendo nada bueno, no están amando, no están siendo buenos, porque bueno solo es Dios. Y no tienen amor porque no conocen a Dios, buscan atención propia. Segundo punto. Hay personas que pueden ayudar, sí está bien, pero porque sienten alguna culpa, porque sienten algún pesar. Y pues podríamos pensar que apoyan, está bien nuevamente, no estamos peleados con eso, pero a veces lo hacen más para sentirse bien consigo mismas. Y entonces tampoco saben qué es el perdón, etcétera y demás. Y sus acciones, si bien son muy buenas, realmente no son honestas. Tercer caso, una persona que tuvo que haber pasado por algo duro, algo terrible, algo o algo que lo conmovió, es válido y sí lo hay. Y qué bueno por esas personas que todo aquello que tuvieron que pasar los motivó a ayudar a los demás. Excelente. Se debe de aplaudir, incluso de reconocer, y debemos hacer lo mismo. Pero, aunque sea genuino ese amor, aunque sea genuino esta forma de preocuparse humanamente, hablando de amor, pues humano, perdón, no del amor de Dios, aunque sea genuino, no podemos decir que es desinteresado, porque hubo algo que motivara. El ser humano no ama desinteresadamente. El ser humano ama, perdón, y siempre ha sido motivado para ello. El ser humano piensa que va a realizar algo bueno, pero cuando tiene alguna intención, alguna motivación para realizarlo, mientras no. Ahora, viendo todo esto, podríamos pasar, ok, yo no hago todo eso, pero pues soy bueno. No le miento a mi familia, no le miento a mi esposa, a mi esposo, no, soy buen padre, proveo, etcétera, soy buen hijo. Y bueno, si pensamos que eso nos puede ayudar para acercarnos a la presencia del Señor, estamos completamente equivocados. Pensamos en un maleante del tipo que ustedes quieran, del tipo que ustedes se imaginen. En una persona mala, en una persona dañina, puede ser cualquier caso, hasta una persona que le miente tal vez a su esposa, etcétera, ¿no? Pero que todo lo demás lo hace bien, que todo lo demás es bueno con sus hijos y demás. Primer punto,
Gálatas capítulo 5 versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Por más que yo haga algo bueno o muchas cosas buenas, mientras haga algo malo, nada sirve. ¿Y cómo es esto de un poco de levadura leuda toda la masa? Si ustedes tienen un pedazo de bistec, un pedazo de carne, sé que es un ejemplo muy choteado, pero me pongo a pensar en que hay personas que están viendo este video por primera vez, o este tema por primera vez. Si ustedes ven un pedazo de bistec que tiene moho, que son una parte, no se lo comen. Tendrían que tener mucha hambre para comerse, ay, espero y no, pero para comerse un bistec así, y saben realmente que no es sano. Una manzana, ¿no? Que ya tiene esta sumida, ya tiene hasta está verde, ¿no? Como con cositas blancas, también, pues no es sano y nadie se la comería. Pero bueno, un poco de levadura leuda toda la masa. Y la verdad es que aún cuando yo haga todas esas cosas buenas en excelencia, pensemos en una persona que pues nuevamente es dañina, es peligrosa, no sé, el ejemplo que ustedes quieran. ¿Cuál es la diferencia entre que en que yo trate bien a mi familia y pues sea buena persona, que la persona que hace lo mismo que yo, pero no sé, roba un banco, ¿no? Vámonos a estos ejemplos. La diferencia diría es el banco. Precisamente la diferencia podríamos decir que lo hace la maldad. El problema es que todos tenemos maldad, de alguna u otra forma. Y nuestras buenas acciones no cuentan en nada. Si estas buenas acciones de ser atentos con los padres, con los hijos, etc., no le sirven al criminal para ser bueno, para pasar por bueno, porque a mí sí me serviría, si al criminal no. No hay nadie bueno, bueno solo es Dios. Ahora, ya vimos también que un poco de levadura leuda toda la masa, que el amor es de Dios, etc. Entonces veamos ahora de dónde viene esto. Viene desde nuestros padres, llamémoslo así, desde Adán y Eva, desde el pecado original. Porque por causa de un hombre, es decir, del pecado de Adán, entró el pecado a todo el... Dice la escritura... genial. Perdón, es que luego se me cierra el video. Y ahorita no. Qué bueno. Dice Romanos capítulo 5. Dice Romanos capítulo 5 versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de su gracia y el don de la justicia. Perfecto, bonito. Creo que estos versículos incluso los mencionamos en el video anterior. También se habla de esto en Romanos capítulo 7. También se ve este tema en lo que es Primera de Corintios. Y bueno, pero no nos vamos a desviar al tema anterior, sino que el punto es que por causa de un hombre entró el pecado a todo el mundo. Por un hombre es que todos somos malos. Nadie quiere seguir al Señor. Ahora bueno, por causa de un hombre entró al mundo el pecado. Todos están corrompidos, etcétera, ¿no? Todos están lejos de Dios. Vamos a ver en qué consiste la depravación total. Salmos capítulo 14, voy a darle lectura hasta el versículo 3, aunque muchos consideran todo este capítulo como pues referente a lo que es la depravación total. Pero para que no sea muy largo, porque así son muchas citas, Salmos capítulo 14, versículos del 1 al 3. Dentro de sí dicen los necios, Dios no existe, corrompidos están, sus hechos son repugnantes, no hay nadie que haga el bien. Desde el cielo observa el Señor a la humanidad, para ver si hay alguien con sabiduría que busca a Dios. Pero todos se han desviado, todos aún se han corrompido, no hay nadie que haga el bien, ni siquiera hay uno solo. Ahora vámonos a Romanos, porque aquí podrían pensar uno, no, es que ahí hace referencia a los que no creen que Dios existe, y yo sí creo que Dios existe. O sea, yo soy bueno, ¿no? Dios me cambio. Vamos a ver si es cierto. Romanos capítulo 3 versículos del 9 al 18. Dice así la palabra de Dios. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos demostrado que todos, tanto judíos y no judíos, están bajo el pecado. Como está escrito, y esto ya lo vimos en Salmos, y Pablo lo confirma en el Nuevo Testamento, tanto para judíos como para gentiles, no hay ni uno solo que sea justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron,
aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto y con su lengua engaña. En sus labios hay veneno de serpientes, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y desgracia hay en sus caminos y no conocen el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y se remata con el versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y eso es lo importante de esa doctrina, porque cuando vemos lo que es la depravación total, vemos también entonces que el ser humano está incapacitado para buscar a Dios por cuenta propia. Está destituido de la gloria de Dios por el pecado. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y la cuestión es que el ser humano no se puede limpiar por buenas obras, ni por tratar de llevar un buen comportamiento. Lo vamos a ver al final en Efesios capítulo 2, si quieren ir viendo la cita del capítulo. También se menciona, en Efesios capítulo 2 se menciona que la salvación no es por obras, la salvación es por fe. Y antes de que alguien diga, yo decidí tener fe, en ese mismo capítulo de Efesios capítulo 2, se menciona que la fe es un don de Dios. En lo que es Juan 3, 27, también menciona que nadie puede recibir nada si no se le fuese dado desde el cielo. La fe es un don de Dios. Entonces, el hombre no puede hacer nada por cuenta propia. El hombre no puede acercarse a Dios por cuenta propia, está lejos de Dios y no puede cambiarse a sí mismo. Esta doctrina nos ayuda también a comprender que necesitamos de Dios para ser salvos en totalidad. No necesitamos de la ayuda de Dios, no. Ayuda no. Necesitamos de la salvación de Dios. Yo no me puedo salvar a mí mismo, yo no puedo cooperar a mi salvación. Es más, hay un pastor que en alguna ocasión dijo, no me acuerdo bien el nombre, pero que lo único que hemos nosotros aportado para nuestra salvación es el pecado que nos hace necesitar esa salvación. Vamos entonces ahora a la siguiente cita, la cual se encuentra en Isaías capítulo 64 versículos del 6 al 7, para demostrar nuevamente que nadie puede hacer nada por sí mismo. El ser humano no puede borrar sus pecados. Dice, todos nosotros estamos llenos de impureza, todos nuestros actos de justicia son como trapos llenos de inmundicia. Todos nosotros somos hojas caídas, nuestras maldades nos arrastran como el viento. Versículo 7. Ya no hay nadie que invoque tu nombre, ni que se despierte y busque tu apoyo. Por eso nos diste la espalda y nos dejaste caer en poder de nuestras maldades. Algo muy interesante también aquí en esta cita es que el ser humano es arrastrado hacia su pecado. La otra cita, vamos a Jeremías. Jeremías 23 al 25 dice, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer el bien, estando habituados a hacer el mal. Por tanto, yo los esparciré al viento del desierto como tamo que pasa. Esa es su suerte, esta es la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. El ser humano está condenado por sus propios pecados. Esto nos podría servir como preámbulo para aquellos que dicen, no, es que el Dios calvinista es como un Dios que te dice, tú mueres, tú vives, tú mueres, tú vives, porque yo quiero, no me importa que tú seas bueno. No hay nadie bueno, recordemos eso. No hay nadie que busque a Dios. Y el pecado que a nosotros nos condena, pues es precisamente eso, es la razón por la cual somos condenados. Y no tendríamos por qué recibir gracia del Señor. El Señor no está obligado a darnos su gracia. Por amor lo hizo, pero aún no llegamos a este punto. Perdón, el punto crucial en esta hora es entender que estamos todos lejos de la presencia del Señor por cuenta propia. Que nadie pueda hacer nada para acercarse al Señor. Es entender la condición del ser humano en la cual nosotros vamos a reflexionar
para poder comprender que sin Dios no podemos hacer nada, sin Dios no nos podemos acercar, sin Dios, a Dios no le podemos buscar por interés, ¿no? Ay, no, no se puede. Perfecto. Para los que quieran que si no, de que la fe, yo decido tener fe, yo decido creer. No, la fe es un don de Dios. Un versículo que muchos utilizan para defender lo que es la sola escritura es el siguiente. Es Juan capítulo 5, versículos 39. Pero se olvidan del 40. Este versículo sirve para mucho más. Ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Amén. Pero el 40 dice, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Nadie quiere seguir al Señor. Nadie quiere ser salvo. Aún algo aquí muy curioso es que Jesús le está hablando aquí a los fariseos, aquellas personas que escudriñaban la escritura, pero ni ellos, es decir, ni los cristianos, ni por santos, ni por nada, o sea, ellos podían, ni aunque se dijeran santos, perdón, ni por leer la Biblia, etcétera, tenían algún mérito. O bueno, la Torá, ¿no? En aquel entonces, no podían, no tenían nada a su favor. Otra cita que podemos ver es Juan 8:44, vamos yendo nomás rapidito. Dice, ustedes son de su padre el diablo, y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida, no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla la mentira, habla lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de la mentira. Ahora, nuevamente, nosotros no podemos hacer nada para salvarnos, ya lo vimos eso, etcétera, etcétera. Pero también nosotros buscamos hacer la iniquidad. Piensen en esto, aún los que... Si una persona tuviese luz verde para hacer todos los pecados que quisiera y no le fueran pecados, ¿cuántas personas preferirían leer la Biblia? ¿Cuántas personas de las que se dicen ser cristianas buscarían al Señor? ¿Cuántos de los que son cristianos no incluso irían hacia esa naturaleza si no fuese pecado? Pero sin embargo nosotros sabemos, pues es pecado, ¿no? El fornicar, el emborracharse, el adulterar, etcétera, etcétera, ¿no? Y a veces es precisamente lo que no se tiene, que es la gracia de Dios, la cual nos da una conciencia y sabemos que eso es malo. Por eso es que muchas veces el cristiano le cuesta seguir al Señor cuando no tiene comunión con Dios, pero también encuentra la infelicidad en el pecado. Por más que lo llame, repudia su pecado, odia su pecado. ¿Por qué? Porque ya tiene ahora una conciencia. Dice Pablo que ahora él odia lo que antes le gustaba, ¿no? Bueno, vamos a la cita. Segundo, vamos a buscarla. Dice Romanos capítulo 7, versículos del 19 al 25. Porque no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, algo aquí que debemos de tener cuidado es nuevamente no entender esto como de, bueno, si me embriago y demás, pues lo hago en el pecado, ¿no? Pero conscientemente estoy agradando al Señor. O si estoy fumando, soy pecador, pero pues se me inventa la buena. No. La santidad es un la santidad es un tema, perdón, que Pablo toca muchas veces, y no es el tema de hoy, por eso no lo vamos a ver. Los cristianos debemos de vivir en santidad. Aquí Pablo lo que está diciendo es simplemente que el pecado, ahora en la vida de un cristiano, en la vida de un regenerado, y es algo incipiente, algo que ciertamente nos agrada la carne, pero no nos gusta en el corazón, no nos gusta y deseamos dejarlo de hacer, dejarlo de practicar. Hacemos lo que no queremos. Esa es la diferencia, aunque seguimos peleando con nuestra carne. Ahora, pasemos a la cita final para poder tener
sección. Y es Efesios capítulo 2. Vamos a leer hasta el versículo 10. Hasta el versículo 10 dice. Pero vamos a irnos deteniendo. A ustedes, Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos nuestros deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Éramos por naturaleza hijos de ira. Okay. Primeramente aquí ya tenemos lo que es la maldad del hombre. Tenemos esta parte en la cual pues, vemos. Vamos a centrarnos únicamente en esta parte. En esa parte de Efesios capítulo 2 versículos del 1 al 3, en la cual el ser humano está completamente lejos de Dios, está puesto para ira, está haciendo su maldad. Y vamos a ver ahora, a continuación, aunque tal vez ya me estaría saliendo del tema, esta parte que es muy importante, por la cual el ser humano no hace nada por sí mismo, sino es Dios quien tiene misericordia. Versículos del 4 al 7. Y recordemos que antes de leer esto, nosotros estábamos en un estado de muerte, estábamos en un estado de condenación, puestos para ir haciendo la maldad, haciendo el pecado, como las personas que no conocen al Señor. Dice el versículo 4, pero Dios, cuya misericordia es abundante por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aún cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado, ¿no? Aquí lo curioso, cuando nos dio vida el Padre, juntamente con Cristo, cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros no tomamos una opción, una opinión, la salvación es una oferta. Eso ya tal cual es lo que es vamos a pasar después a otro tema, pero bueno. Dice el versículo 6, y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. Bueno, así vamos a dejarlo, para que no sea más largo. Simplemente del versículo 3 al versículo, del versículo 1 al versículo 3 vemos lo que es la maldad del hombre. Esta maldad de la cual pues el ser humano se encontraba preso, muerto, etcétera, puesto para ira, esperando el juicio de Dios, lejos de Dios. Pero llega el versículo 4 y nos habla tal cual de la misericordia de Dios, con la cual es muy grande y Él nos amó, y que nos dio vida el Padre juntamente con Jesucristo, así lo menciona lo que es la Reina Valera 60, que el Padre nos dio vida juntamente con Jesucristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros, lejos de Dios, estamos precisamente así, muertos en nuestros delitos y pecados. No podemos hacer nada por nosotros. Y bueno, recapitulemos lo que hemos visto, y el video va a acabar. No hay... la depravación total es entonces el estado en el que se encuentra el ser humano lejos de Dios. Y como está lejos de Dios, por la causa del pecado original, por el pecado de Adán, la tierra fue maldita. Y como está lejos de Dios, el ser humano no puede, no quiere y no busca a Dios voluntariamente. No hace esto. Nada de lo que el ser humano haga es bueno delante de Dios. Aún las buenas acciones que nosotros llegamos a hacer no cubren nuestros pecados. Y por un pecado pequeño que digamos tener, todas nuestras buenas acciones pasan a ser como trapo de inmundicia. El fin de este tema no solamente lo quiero dar como una exposición, sino también para que podamos entender la condición en la cual está el ser humano, en sus pecados. Por eso hacía comentarios como de quién si tuviera luz verde buscaría al Señor. ¿Quién de poderlo hacer, si pudiera hacer el pecado que quisiera, que le gustara, buscaría al Señor de corazón? ¿Quién por un día iría a la iglesia si pudiese pecar? Nadie. Por eso ese tipo de comentarios, porque realmente lo que quiero es que reflexionemos acerca de nuestra maldad, acerca de nuestro pecado, que nos hace ser dignos del juicio de Dios y nos hace estar destituidos de la gloria de Dios por nuestros pecados. Por cuanto todos pecaron, todos, entonces están destituidos de la gloria de Dios.
Sin embargo, vemos después lo que es otro tema, el que ya lo estaremos viendo, pero vamos a hablar. Entonces, como estamos lejos de Dios, no merecemos la gracia de Dios, no merecemos su santidad, no podemos hacer nada. Entonces, ¿cómo hay personas que el Señor salva? Eso es porque Dios se fija en nosotros, voltea a vernos no por algo bueno que hayamos hecho, no porque nos ponga condiciones, sino que Él nos elige de manera incondicional. La elección incondicional. Pero ese sería otro tema para otra ocasión. Bueno, pues sería todo. Espero subir el video la siguiente semana y que Dios les bendiga. Échalos porque obstinados se han rebelado, y los que en ti son esperando se alejan.